hay que ser muy cuidadoso cuando uno habla del tema del pensamiento positivo, porque hay personas que pueden pensar que el pensamiento positivo quiere decir negar la fealdad, negar la violencia, negar las cosas que no son adecuadas. No, no es eso. Cuando nosotros hablamos de pensamiento positivo, no hablo de negar las cosas que están mal, no hablo de negar los problemas, hablo de poner el foco en las soluciones. Hablo de poner el foco no en la crítica, sino en buscar la manera de ayudar. Es en dónde pones el foco. Si estoy poniendo el foco en el problema o estoy poniendo el foco en la solución. Si estoy poniendo el foco en lo que no me gusta de la otra persona o estoy poniendo el foco en lo que esa persona tiene en común conmigo. Esa persona, igual que yo, tiene anhelos, tiene ilusiones, tiene luchas internas, tiene preocupaciones. Lo que ya es difícil de negar por la cantidad de evidencia científica que hay, es que cuando una persona pone el foco en lo positivo, el organismo empieza a responder de una manera radicalmente distinta. Cuando una persona se enfoca en lo positivo, cuando una persona vive más que en la queja, en el agradecimiento, cuando vive más en la sonrisa que en la desesperanza, cuando vive más en el deseo de cooperación que en el enfrentamiento, baja los radicales libres. Y es que está absolutamente visto que el estrés negativo, el distrés, sube los radicales libres, daña el tubo digestivo, libera cortisol, el cual a su vez daña el sistema óseo, el sistema muscular, mata neuronas en el hipocampo. Es decir, está todo tan absolutamente conectado y al final, ¿a qué te lleva esto? Te lleva esto a que la clave es mirar, o por lo menos que tu foco busque ver a la otra persona como un ser humano, no como un objeto, no como un obstáculo, no como un problema, no como un desastre, sino que le veas como una persona. Y claro, esto tiene un impacto muy grande en la otra persona. Claro, tiene que salir del corazón. Esto no puede ser un maquillaje, voy a hacer como si. Si no sale del corazón, es mejor que lo hagas como si a que no lo hagas. Pero llega un momento en el que entiendo que esto puede salir del corazón y tiene un efecto realmente llamativo. Yo creo que el ser humano solo tiene un oponente. Lo que pasa es que es increíblemente astuto. Se disfraza de múltiples maneras, hasta de las maneras más sutiles, con lo cual es muy difícil reconocerlo. El único oponente para mí que tiene el ser humano es su ego. Porque el ego, cuando le domina a uno, no permite que haya espacio para el otro. Tú tienes que ser el centro de la circunferencia siempre. El ego es una creencia muy profunda, probablemente la más profunda que está metida en el inconsciente humano. Es una creencia de que yo estoy separado del mundo, de que yo estoy solo, de que yo estoy en peligro. Entonces, cuando esta creencia yo la vivo como una certeza, indudablemente vivo asustado. ¿Por qué? Porque me siento solo, porque me siento aislado y me siento en peligro. Es curioso que personas de la talla de Albert Einstein, en una ocasión dijo que había una pregunta que era la más importante de todas. La pregunta es, ¿vivo en un universo hostil o en un universo amigable? Si a la pregunta ¿vivo en un universo hostil? Yo respondo, sí. Imagínate esto cómo me va a afectar a mi forma de ver el mundo. Todo lo veré bajo ese prisma, todo lo veré bajo ese color. Si yo creo que vivo en un universo amigable, yo viviré las cosas de otra manera. Tendré dolores, tendré dificultades, tendré tropiezos, pero en un universo amigable lo entenderé como una lección que cuando tenga suficiente perspectiva entenderé que era necesaria, aunque ahora no lo comprenda, aunque ahora no me guste, aunque ahora lo rechace. Hay emociones como el miedo que son muy oportunas en ciertos momentos porque nos permiten detectar el peligro y hacer algo para protegernos. Hay otras emociones que son muy oportunas, como la rabia. En un momento determinado ves que algo no está bien, que se está violando un valor fundamental, y tú desde la rabia, no desde la ira, que es diferente, desde la rabia te opones a que se haga daño a otras personas violando ese valor o haciendo caso a una regla básica de convivencia. Un estado de ánimo es cuando una emoción negativa nos atrapa. Ya no es que tengas miedo, es que vives asustado. No es que tengas un momento de rabia, es que vives resentido. No es que tengas un momento de sensación de impotencia, es que te sientes impotente. Sí se sabe que estas emociones, al ser procesos fisiológicos, implican cambios hormonales, implican cambios celulares.
Claro, los cambios hormonales que suponen son muy dañinos, porque, por ejemplo, hay una hormona que cuando se segrega de forma normal, siguiendo lo que se llama los ritmos circadianos, que es el cortisol, pues todo va fenomenal. Pero se ha visto que este tipo de estados emocionales tóxicos pueden producir elevaciones del cortisol por encima del 50%. Pero no solo eso, es que el cortisol a lo largo del día sube y baja, es decir, sube con la madrugada conforme va despuntando el día y baja cuando va cayendo la tarde para entrar en la noche y que podamos descansar. Rompe el ritmo circadiano, es decir, están los niveles muy altos, pero es que están altos todo el día. Claro, el cortisol elevado con estas cifras y con esta intensidad y duración, pues favorece, por ejemplo, en el hueso la osteoporosis. En el músculo, lo que se llama la sarcopenia, la pobreza muscular, porque destruye fibras musculares, curiosamente, para convertirlas en combustible, cuando no hace falta. Sube los niveles de glucosa, con lo cual favorece la diabetes tipo 2 o diabetes del adulto. Además, sobrecarga el corazón, favorece la hipertensión arterial, produce un nivel aumentado de lípidos, triglicéridos y colesterol, daña el sistema inmunitario, es decir, no hay una sola parte de nuestro organismo que no lo toque. Por eso sí que tenemos que ser cautos, aceptar perfectamente que tenemos nuestra fragilidad, que tenemos nuestra vulnerabilidad, que tenemos momentos de miedo, momentos de desesperanza, momentos de frustración, pero no vivir en estos estados tan dañinos. Nacemos con una tendencia, con una inclinación, a veces a ver las cosas más negativas, pero a base de entrenarnos desarrollando la fuerza del carácter, nosotros podemos darnos la vuelta como un calcetín. No es que esa tendencia no exista, lo que pasa es que ya no está presente en nuestra vida, porque hay otras formas de ser y otras formas de estar en la vida que han suplido ampliamente esa inclinación, y entonces de alguna manera ya nosotros lo que expresamos es radicalmente distinto. Yo honestamente creo que vivir de acuerdo a las emociones es un error. Las emociones fluctúan más que el viento. Un día no sabes por qué te levantas contento, otro día te levantas triste. Si nosotros dependemos de nuestro estado de ánimo para actuar de una forma u otra, pues estamos completamente dependiendo de cosas que inicialmente da la sensación que no podemos gestionar. Sin embargo, las decisiones sí que pueden marcar nuestra vida. Por ejemplo, hay una emoción que es el miedo, claro que sí, pero hay una decisión que es la valentía. Si fuéramos más conscientes del poder que tienen nuestras decisiones para transformar nuestra vida, seríamos más firmes a la hora de tomar decisiones importantes y dejaríamos de estar menos orientados por algunas de las emociones que, como comentaba antes, nos llevan de un lado para otro. Sabemos que en el proceso creativo hay una serie de etapas. La primera etapa es una persona que empieza a darle vueltas a las cosas, empieza a leer, empieza a estudiar y empieza a reflexionar. Ahí la actividad está localizada fundamentalmente en el hemisferio izquierdo del cerebro. Ahora, si esa persona, esa actividad que está haciendo, esa búsqueda, esa reflexión, la hace desde la pasión, la hace desde la ilusión por mejorar, por comprender, por avanzar, esa información está siendo recibida con especial avidez por el hemisferio derecho del cerebro, que es muy potente en lo que a emociones se refiere. Y entonces el hemisferio derecho, que es la puerta al subconsciente, empieza a trabajar sin que la persona se dé cuenta, intentando encontrar una solución. Esa solución la lanza normalmente como una imagen, como una sensación o como un símbolo. El desafío por el hemisferio cerebral izquierdo es que eso no lo vea como algo raro, sino como algo a explorar. El momento en el que esa revelación es lanzada al hemisferio izquierdo coincide con un ritmo especial del cerebro llamado ritmo gamma. Es un ritmo muy rápido, donde se combina la serenidad con la alerta máxima, muy estudiado en monjes budistas, monjes nepalíes y tibetanos. Y ese es el momento donde una parte del lóbulo temporal, la parte anterior de la circunvolución temporal superior, lanza el mensaje en una ráfaga de pocos milisegundos, 20, 30 milisegundos, y eso es lo que llamamos el fenómeno eureka o el fenómeno ajá. ¿Qué ocurre? Pues que ese es el punto de la intuición que a veces nosotros, tan habituados a ver las cosas de una manera fija, no sabemos valorar en su auténtica dimensión. Si estamos hablando de que somos absolutamente materia y solo materia, tendremos que aceptar algo que no es fácil de aceptar, que es que no somos libres.
La materia, por su propia naturaleza, está determinada por las leyes de la materia, con lo cual no somos libres. Si aceptamos que el ser humano tiene libertad, aunque no sea una libertad total, pero sí una libertad real, hemos de aceptar que hay algo que trasciende la materia, que va más allá de la materia. Una dimensión que no la captan los sentidos físicos, pero sí se puede captar con el uso de la inteligencia, con el uso de la reflexión, con el uso de la meditación y sobre todo con la práctica de la benevolencia y el amor. Y cuando esta dimensión, que todos hemos tenido seguro algún tipo de experiencia, la sentimos, es muy difícil explicarlo con palabras. Decía el gran filósofo austriaco Wittgenstein, los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Efectivamente. Ahora, hay un mundo más allá del lenguaje. Un mundo al que accedieron personas como Beethoven, como Juan Sebastián Bach. Es decir, un mundo que no se puede expresar con palabras, pero que cuando lo escuchas, cuando te invitan a entrar en él, te conmueve. Un mundo que se puede apreciar también en algunos cuadros, en algunas esculturas. No sabes cómo te está llegando ese mensaje, pero te está llegando. Y cuando sales de ahí dices, entré de una forma y salgo de otra diferente. La clave para serenar la mente solo es una, en mi experiencia, que es el dominio de la atención, que no es el sometimiento de la atención, es el gobierno de la atención. Entonces, la atención hay que dirigirla a el presente, cuando el circuito de la mente errante lo va a querer llevar al pasado en sus lamentaciones y al futuro en sus preocupaciones. ¿Qué es lo que está vivo aquí y ahora? Algo tan sencillo como las sensaciones de mi cuerpo. Sensaciones como puede ser pues lo que yo noto en la mano en este momento, lo que noto en el codo, o la respiración que noto que va haciendo que mi cuerpo se expanda y se retraiga. El simple hecho de llevar la atención unos minutos a esas sensaciones que expresan la existencia de un cuerpo que está vivo en el presente, tienen en sí la capacidad de reducir la actividad de la mente errante, del circuito neuronal por defecto, y activar el otro circuito. Ya en el Bhagavad Gita de hace 3000 años ya se habla del problema de la mente, pero fue el príncipe Sakyamuni Gautama Siddhartha que descubrió que la mente es caótica, y cuando la mente es caótica genera todo tipo de problemas, y que la forma de serenar la mente era el dominio de la atención. El pensamiento tiene la capacidad de activar ciertas cosas en lo que se llaman los mapas de los sentimientos, sobre todo en el cíngulo anterior, en la ínsula de Ryle, que son estructuras cerebrales. Y los sentimientos son capaces de activar procesos corporales a los que llamamos emociones. Es decir, si yo pienso que soy incapaz y le doy vueltas a que soy incapaz, pronto me sentiré incapaz. Fíjate que sentirse incapaz es mucho más devastador y duro que pensar que uno es incapaz. Pero el problema no es solo sentirse incapaz, es que llega un momento en el que eso, al afectar al cuerpo, hace que yo realmente sea incapaz. Nosotros no podemos cambiar los sentimientos de forma directa, pero sí podemos cambiarlos indirectamente, cambiando la forma de pensar y cambiando la fisiología de nuestro cuerpo. Por eso, cuando una persona hace ejercicio físico, cuando una persona cuida el tiempo que duerme, etcétera, etcétera, empiezan a cambiar los sentimientos y empiezan a cambiar la forma de pensar. Todo está conectado, por eso para acceder al mundo de los sentimientos o accedes por el mundo del pensamiento o accedes por el mundo del cuerpo. Respecto al ejercicio físico hay que tener en cuenta algo que muchas veces se nos escapa y es lo siguiente. Cuando una persona hace ejercicio físico, y para eso no tiene que apuntarse a un gimnasio, basta con que se mueva más. Lo interesante es que cuando se hace ejercicio físico se liberan una serie de sustancias, de neurotransmisores, en este caso de neurotrofinas, que son como mediadores químicos que favorecen que crezcan cosas en el cerebro. ¿Que crezcan qué? Que crezcan aparezcan nuevas conexiones, las maravillosas sinapsis descritas por don Santiago Ramón y Cajal, que se formen nuevas neuronas en ciertas áreas. Y lo más bonito es en las áreas en las que se forman. Por ejemplo, los hipocampos. En los hipocampos se forman nuevas neuronas a partir
de células madre que están en las cavidades cerebrales o ventrículos. Los hipocampos son esenciales en la memoria y el aprendizaje. Aumentan las conexiones en las regiones prefrontales, esenciales en la capacidad de analizar, en la capacidad de tomar buenas decisiones, en la capacidad de mantener la atención. Y además, aumentan las conexiones en el cíngulo anterior. El cíngulo anterior es la estructura cerebral más importante en la conexión humana. Hay una diferencia entre saber algo y saber hacerlo. El aprendizaje no es saberlo, el aprendizaje es saber hacerlo. ¿Por qué hay esta diferencia entre saber y saber hacerlo? Porque el saber corresponde a la mente consciente, entendido mente consciente en un sentido muy físico, muy neurológico. Es decir, bueno, intelectualmente entiendes algo, intelectualmente lo sabes. Cuando ese conocimiento se convierte en comprensión profunda, ya no es parte de lo que sabes, es parte de lo que eres. Y efectivamente, para que eso sea así, tiene que ser recogido, asimilado, digerido por una parte que está más allá de la consciencia ordinaria y que en términos generales se llama inconsciente o subconsciente. ¿Cómo sacar partido del inconsciente? Vamos a ver. Para poder sacar partido del inconsciente hay que ser capaz de influir en el inconsciente. Los sistemas para influir en el inconsciente son diferentes de los sistemas para influir en el consciente. Al inconsciente solo se le influye, al menos desde mi conocimiento, desde mi experiencia, de dos formas, o con imágenes o con emociones. Cuando usamos la imaginación y las emociones de una forma conjunta, el inconsciente siempre lo recoge. Es decir, al inconsciente no se llega con conocimientos, se llega con experiencias. El dominio de la atención puede ser incluso más importante que la inteligencia que una persona tenga. Saber concentrar la atención en lo relevante y alejarse de tontunas y de distracciones es lo que permite realmente que el aprendizaje tenga lugar. La atención hay varias formas de cultivarla. Es un entrenamiento diario. Una de las formas más potentes que se ha encontrado es lo que se llama mindfulness o atención plena. El mindfulness sencillamente es que tu atención deje de estar atrapada con esa jaula de grillos que son nuestros pensamientos automáticos y se concentre en una parte del cuerpo, la que sea, la respiración, la pierna, el dedo, lo que quieras. Este ejercicio de la atención es muy importante y ayuda muchísimo en la vida. Segundo tema es efectivamente el tema de la nutrición. Daré eso una pincelada por temas de tiempo. El cerebro solo puede consumir, salvo periodos de ayuno muy prolongado, que son rarísimos, solo puede consumir glucosa y oxígeno. La glucosa hay que dársela al cerebro de una forma continua, no a golpes, no tomarse 27 croissants por la mañana, no sé cuánto por la comida y tal la cena. Hay que comer entre 5 o 6 veces y fundamentalmente hidratos de carbono que liberen el azúcar de una forma progresiva, no en picos. Es decir, todo lo que sea integral, todo lo que sean vegetales, todo lo que sean frutas de bajo índice glicémico, véase manzanas, véase kiwis, véase naranjas, tienen la capacidad de mantener estable el nivel de glucosa y es muy importante. En tercer lugar, para mantener la atención es esencial dormir de forma constante un mínimo de 7 horas, entre 7 y 8 horas. El ideal son 8, los niños un poco más, 7 horas. Cuando baja el sueño, cuando reducimos las horas de sueño, supuestamente en beneficio de la eficacia, la atención baja radicalmente. Y hay otro punto que sí me gustaría añadir, y con esto finalizar esta pincelada, el ejercicio físico. El ejercicio físico es muy importante porque mejora clarísimamente la atención. Nosotros no somos quienes creemos que somos. Los límites que padecemos y sufrimos en la vida no son límites que correspondan a nuestra naturaleza. Hay una estructura mental que es como una especie de software virulento que hace que nos veamos como no somos. Y el mundo real es infinitamente más benévolo que el mundo mental. El mundo real ves una pérdida, duele, es difícil. Uno tiene que superar el proceso duelo. Pero imaginemos lo que puede hacer el mundo mental. Nos damos cuenta de que los límites que nos contienen no son reales en absoluto. Es decir, que el campo de juego que tenemos, el mundo de posibilidad y de oportunidad, es infinitamente superior al que creíamos. El entrenamiento del alma, en este sentido, es el entrenamiento de esa musculatura que nos ayuda a reconectar con eso que para mí es sagrado. Un ser humano es sagrado, los demás son sagrados, la naturaleza es sagrada. La meditación
lo que hace es silenciar ese ruido mental, esa jaula de grillos que tenemos en la cabeza. ¿Qué hace? Hace que no nos queramos, que no queramos a los demás y que no queramos a la naturaleza. Por eso, entre los ejercicios que yo sugiero está el ejercicio de la gratitud. La gratitud, es decir, por la mañana antes de levantarse, cuando uno se acaba de despertar, pensar 5 personas o 5 cosas por las que te tienes que sentir agradecido. Eso se ha estudiado en múltiples investigaciones y se ve que tiene un impacto en el cuerpo. Por ejemplo, regulación de la tensión arterial en personas hipertensas, mejora del control de la glucosa en personas diabéticas, dar paseos por la naturaleza. Luego, también la generosidad, es decir, no solo pensar qué puedo sacar yo de aquí, sino qué puedo poner aquí. La cordialidad, sobre todo con personas que tienen distinta forma de pensar, distinta cultura, distinta educación. ¿Por qué tienen que ser menores que yo? ¿O por qué tienen que ser mayores que yo? Somos iguales. Y desde luego la compasión, que la compasión no es la lástima, la compasión es el deseo real de poner esa empatía en acción. Es decir, ves a alguien que se siente solo, que se siente aislado, que se siente poco valorado y en lugar de decir, bueno, es su problema, tú haces algo, lo que puedas, donde estés, como puedas, para ayudar a esa persona a reducir su sufrimiento. Muchas gracias. Gracias. Un placer. Gracias.